Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel Felipe. ¿Cómo enfrentar las enfermedades en época de crisis? Arreglándoselas y poniéndonos creativos. El paciente es el beneficiario principal del artículo 83 de la Constitución, referencia obligatoria para recordar de manera permanente: la salud es un deber social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Pero en la realidad encontramos que no se cumple, especialmente en este cuadro tremendo del que no escapa el sector salud, sino que más bien representa una de sus más dramáticas facetas. No es necesario explicar la crisis económica que vivimos. Más allá de nuestro nivel de información, todos sabemos lo grave de la situación y ya nadie espera milagros en forma de recuperación rápida. Pero la sanidad es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad desarrollada, pues contribuye en forma muy importante al bienestar de la población y es un elemento esencial de equidad y justicia social. Si comer es necesario, contar con las medicinas que requerimos para recuperar o preservar la salud también lo es. Y quién sabe si más, si le preguntamos a los padres con hijos enfermos, darán fe de la angustia que produce el carecer de los medicamentos. Hay personas que son dependientes de medicamentos y, y solamente hay un medicamento o dos medicamentos que pueden ayudarlo y sus vidas dependen de eso. La carencia de esos medicamentos genera muertes inesperadas, muertes trágicas, en las cuales la gente está muriendo a mengua. Para eso no tenemos solución salvo conseguir el mismo medicamento o un sustituto que tampoco probablemente se está consiguiendo. Esa sería la parte más grave. A mediano plazo, eso puede contribuir a que Venezuela logre una mayor independencia también y desarrolle otras posibilidades terapéuticas, como ha ocurrido en otros países cuando estas situaciones se han dado. Nosotros, los que trabajamos en medicinas complementarias, los que hemos investigado el naturismo, la homeopatía, la acupuntura y todas estas herramientas, para nosotros particularmente no es tan grave la situación porque realmente nosotros no necesariamente dependemos de los medicamentos para tratar a nuestros pacientes. Así que si tenemos pacientes que están educados de otra manera y pueden ser tratados por otras vías en las cuales a las personas se les puede devolver la salud en la medida que hacen cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, que también la realidad alimentaria del país nos está llevando a generar cambios. Y muchas de las cosas que no se consiguen son las que realmente uno a veces prohibiría. Porque yo a mis pacientes les prohíbo el azúcar, las harinas blancas, las frituras, entonces a mí no me preocupa ni me afecta la ausencia de eso, al contrario, es mucho más saludable. Pero eso implica un cambio de educación, un cambio, por eso que a mediano y largo plazo esto puede ser una oportunidad para que el sistema de salud se oriente más hacia prevenir la enfermedad que a tratar a los pacientes en esas condiciones que los hacen farmacodependientes en muchos casos. Claro que siempre hay algunos que están ya en condiciones de irrecuperables y que requieren de esos medicamentos imprescindibles, de manera imprescindible para el sustento de sus vidas. Entonces, bueno, de momento considero que es urgente que esta situación se canalice lo más rápido posible porque de esas personas depende, el medicamento de ellos depende de la vida. Los médicos también están viviendo una situación de gran estrés cuando constatan que sus pacientes abandonan los tratamientos por falta de medicamentos en el mercado. Ofrecen récipes 3 o 4 opciones y ninguna de ellas está al alcance. Tampoco ellos puedan resolver este asunto. Pero de alguna manera hay que atacar el problema. Es el momento de considerar algunas alternativas fuera de la medicina tradicional, al menos para auxiliarse en casos que no revisten extrema gravedad. Hay maneras de ayudarse en casa, previsiones que tomar, fórmulas domésticas de las que echar mano. Aliviar y prevenir son los objetivos. En esa orientación queremos contribuir. Para ello hemos traído al estudio al licenciado químico Vinicio Revelán, a quien vale la pena escuchar. ¿Cómo podemos medicarnos frente a la escasez de los insumos? ¿Cuáles son las alternativas para curar cuadros virales? ¿Qué planes se están creando para solventar la crisis de medicamentos? Bueno, básicamente las preguntas más pertinentes para este programa nuestro. Aquí tenemos a Vinicio Revelán, que es un químico, un licenciado en química. Él nos va a hablar un poco un poco para responder esa pregunta, las respuestas que necesita la gente, en el sentido de que es cada vez más complicado, se está haciendo muy complicado conseguir los medicamentos. Y debe haber algunas alternativas
accesibles a mano, bien sea caseras o bien sea de medicina alternativa, que puedan de alguna manera auxiliarnos en momentos críticos. Sí, y me gustaría centrarme en lo que es el tema de la homeopatía. La homeopatía es siempre una alternativa a estos medicamentos alopáticos. Lo que pasa es que el conocimiento de la homeopatía depende mucho del médico y el especialista que la está prescribiendo. Sin embargo, en el mercado hay algunas alternativas que pueden dirigirse hacia la sustitución de algunos medicamentos. La ventaja de la homeopatía es que la elaboración del producto, cuando el producto homeopático es elaborado en Venezuela, tiene unos costos relativamente accesibles, porque de una cepa de partida, donde se parte la tintura madre de la homeopatía, se diluye el producto en muchísimos pasos de dilución. Por lo tanto, el componente importado, que sería la cepa de partida, al final aporta muy poco en el producto final. Entonces, lo que estamos poniendo en el costo del producto es simplemente el frasco, el gotero, la etiqueta, etcétera, y por lo tanto puede ser accesible. Ahora, en el mercado hay alternativas que se diseñaron como para sustituir algunos de los productos, como mixturas antihipertensivas, mixtura diabética, reumática y endocrino femenino, endocrino masculino. Sí. Hay algunos de ese tipo de productos que se consiguen en el mercado. Por supuesto, lo ideal es que sea recetado por un médico y el conocimiento del médico tiene que ser adecuado, porque el concepto de la homeopatía no es como el de la medicina convencional, porque la medicina convencional maneja mucho el antipirético, antiinflamatorio, como si se quisiera es bloquear la inflamación, bloquear la fiebre, y lo que hace la medicina homeopática, o dentro del concepto general la medicina biológica, es modular la fiebre, modular la inflamación. ¿Y cuál es la diferencia? En el caso de la inflamación es buena. La inflamación es un mecanismo natural para reparar algo que sucedió en el organismo. Entonces, es malo el exceso y es malo también el defecto. Es decir, si no se presenta la inflamación, como si hay un exceso de inflamación. Por lo tanto, la modulación es que se presente la inflamación para que puedan intervenir todos los factores de eliminación de tóxicos y de reparación dentro del organismo, y no bloquearla simplemente, porque un antiinflamatorio lo que hace es bloquear a través de ciertos Hay mucha canales. gente que ha encontrado costosos no solamente las consultas, sino los tratamientos homeopáticos. Sería bueno saber a qué se debe, si eso es, como usted dice, un procedimiento mucho más sencillo, más natural. Y por otra parte, hay quienes tienen muchas dudas acerca de la efectividad de esos tratamientos. No solamente porque no son medicina convencional, sino porque se prolongan mucho en el tiempo y uno al final no sabe realmente si le está resultando o no le está resultando, Sí. ¿no? Sí, el costo del producto, por supuesto. Hay en Venezuela productos importados homeopáticos, que viene el empaque ya importado de afuera. Por lo tanto, el costo es muy elevado. En el caso de la efectividad, hay estudios que demuestran que la homeopatía es efectiva. Hay algunas evidencias en diferentes publicaciones. Por ejemplo, hay un producto que demuestra su efectividad en lesiones deportivas, en retoma de la actividad del entrenamiento deportivo de alguien que se lesionó. El producto homeopático es más efectivo que el placebo y más efectivo que el alopático, es decir, que sí hay efectividad. Por supuesto que la prescripción es muy importante, y la homeopatía no es, digamos, tan rápida como el medicamento alopático, que bloquea ciertos síntomas, cierto dolor o cierta sintomatología, sino que está apoyando al cuerpo a la curación. Por lo tanto, tiene que prolongarse por un tiempo bastante largo, que podrían ser un par de semanas. Ahora, la gente, no, a veces es mucho más, ¿no? Bastante tiempo, a veces hasta años, pero bueno, también ocurre con la medicina tradicional, ¿no? Convencional. Ahora, hay una preocupación muy grande en la gente porque, independientemente de que sea homeopático o no, hay bastante dificultad, primero para que la gente entienda todo el proceso de la homeopatía y además para conseguir el medicamento convencional. Usted que es químico, que conoce los productos de la naturaleza, que seguramente ha trabajado con todos esos insumos, es decir, qué cosas se pueden
¿A qué se puede acudir, por ejemplo, cuando hay una migraña, cuando hay una atención desarreglada, etcétera, etcétera, que se pueda conseguir fácilmente? Sí, en ese caso el médico y el farmacéutico pueden apoyarlos en sugerirle algún tipo de producto. Los productos generalmente homeopáticos, cuando hablamos solamente de homeopatía, no hablemos de la medicina natural, cuando hablamos de la homeopatía, la ventaja del producto homeopático es que no va a haber toxicidad. Esa es una gran ventaja. Por lo tanto, por ser supremamente diluido, la toxicidad no es un riesgo en ese tipo de productos. Pero sí hay algunos productos sobre todo para eso, regulación hormonal, para migrañas, para lesiones deportivas, para hematomas, para tratamientos que se denominan antiinflamatorios, que en este caso serían moduladores de la inflamación o moduladores de la fiebre, cuando hay enfermedades virales para acelerar la recuperación después del cuadro viral. El farmacéutico puede apoyarlos cuando consulta sobre los productos homeopáticos, si el farmacéutico tiene a su disposición ese grupo de productos homeopáticos. Ahora, podemos tener como cierto, por ejemplo, que si una persona tiene tensión alta y no consigue de repente la pastilla, puede tomarse un dientico de ajo en las mañanas, que si de repente tiene una inflamación puede usar algún tipo de hoja de algún árbol, que si de repente tiene algo en la garganta puede usar eucalipto, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, porque en el fondo toda medicación deriva de los principios activos de las plantas. Entonces, el tener no el principio activo aislado, sino la planta, el ajo para la hipertensión, como rutina en la alimentación, puede contribuir a ese tipo de cosas porque es el principio activo lo que está actuando. No lo estamos aislando dentro de un medicamento alopático, sino que lo estamos consumiendo a través de los alimentos. Y por supuesto, ahí entra mucho lo que es la medicina natural y el conocimiento popular. Hay mucha información sobre esos alimentos que pueden ayudar para ciertas patologías. Sí, porque uno se pregunta cómo hacían los médicos antes, ¿no? Claro. Para recetar, o cómo hacía la gente misma cuando no habían todos estos avances y no se conocía la medicina adelantada, pues. Cuando se descubrió el principio activo, entonces se aisló y se puso en una cantidad fija, se estandarizó para saber que tal cantidad de miligramos ayuda para tal patología, pero si se sabe que se conoce cuál es el alimento que lo contiene, uno puede consumir el alimento, como el caso del ajo, por ejemplo. Y dadas las dificultades para conseguir en este momento materias primas para todo lo que usted hablaba antes de la tintura madre importada o lo que fuera, ¿no? Es decir, en este momento la homeopatía está un poco a salvo de eso, también sufre por esa razón. La homeopatía sufre, pero más que todo por todo lo que involucra la elaboración del producto, porque todos los controles en la producción de productos homeopáticos es igual que una industria alopática. Entonces hay que poner un frasco, hay que lavarlo, hay que poner un gotero, hay que poner una etiqueta y todos esos costos aumentan. Por supuesto que siempre el producto nacional es mucho más económico que el producto importado, pero conseguir a veces los insumos que hay, algunos insumos importados, ya sea las etiquetas especiales o la tinta con que se codifica el producto. El frasco es nacional en general. Pero los goteros, la pipeta del gotero es importado, entonces hay ciertas cosas que dificultan un poco, pero bueno, ahí va uno luchando para conseguir los insumos. Bueno. Lo primero, por cierto, es que el paciente y su familia traten de mantener hábitos saludables y autocuidados. Ese es el escenario ideal. ¿Tú no crees, Manuel? Sí, pero también es importante, Maki, comprender que las crisis son situaciones de cambios drásticos. Bien sabemos que a pesar de resistirnos una y otra vez, los cambios son lo único seguro en la vida. Bastante nos resistimos porque un cambio implica incertidumbre. La medicina holística trabaja primero integrando todas las herramientas y todos los instrumentos terapéuticos que existen. Entonces, en la medida que nosotros entendemos también que las enfermedades tienen una razón de ser, producto de algunas causas, y esas causas son errores que cometemos por acción u omisión, en la medida que nosotros podemos modificar y enseñarle a las personas, educarlos, reeducarlos, para que adquieran el conocimiento de lo que les está haciendo daño y generen los cambios necesarios para poder
crear ese nuevo hábito. En esa medida nosotros podemos entonces hablar de un sistema y una propuesta de salud, porque estamos promoviendo la salud de los individuos, enseñándolos a vivir sanos, a prolongar su vida en condiciones de funcionalidad. Y eso estamos hablando de un sistema de salud que requiere pues, este tipo de oportunidades, porque yo creo que esta es una oportunidad para los médicos que trabajamos en esto, puesto que los pacientes, en vista de la desesperación que se encuentran, y el mismo Sistema Nacional de Salud entiende que tiene que buscar soluciones que no nos haga depender de tecnologías extranjeras, ni de las franquicias y de ¿cómo se llama? Los nombres comerciales y todas estas cosas, de manera que nosotros tenemos que desarrollar un sistema de salud en base a productos que podamos producir en nuestro propio país, pero eso es una solución a mediano y largo plazo para que pueda ser masiva, puesto que las personas que pueden acceder a este tipo de medicina son personas que tienen que tener algún poder económico. Y a mediano y largo plazo hay una solución, pero de momento considero que la situación obviamente es crítica. En la medida en que la reserva funcional del organismo responde a los tratamientos, al ejercicio, al cambio de alimentación, bajan de peso, hacen ayunos terapéuticos, en la medida que responden a los procesos terapéuticos, las personas logran independizarse y restituir la salud. Diabetes, hipertensión, artritis, psoriasis, lupus, enfermedades que se consideran incurables por la medicina moderna, tienen solución y tienen posibilidades, y eso es el tipo de cosas que hacemos en la clínica Hoffman de la Hacienda de la Concepción. Para nosotros estamos full, todo el año estamos full trabajando, y los resultados pues están siendo publicados ya en trabajos en revistas internacionales, y justamente la medicina holística está siendo ya reivindicada. Y dicho sea de paso, tenemos el primer curso de medicina holística ya a nivel universitario para profesionales médicos, que va a salir en la Universidad de los Andes, y lo mismo estamos haciendo, un curso de medicina de odontología holística, lo cual contribuirá pues, a que podamos ir aumentando, como les dije, a mediano y largo plazo, el manejo de estos recursos por parte de la comunidad médica y educando más a la población. Ahora, lo cierto es que sin niveles de certidumbre la toma de decisiones se dificulta, los factores se escapan a las evaluaciones y esta situación nos abruma, abriendo el espacio a una emoción que si se desborda nos paraliza, que es el miedo. Y cuando se trata de que está en juego nuestra salud o de los seres queridos, la cosa es más grave. Por eso hay que procurar saber lo más posible acerca de las alternativas con las cuales contamos, comenzar por comprender cómo disolver o tratar los temores, y para ello hay 3 pasos: mantener el centro, confiar primero en nosotros mismos y luego actuar. Es allí donde entra y juega un papel muy importante el conocer de la manera cómo podemos ayudarnos para superar situaciones de salud a partir de nuestras propias habilidades. Y de los productos y mecanismos naturales que tenemos al alcance, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, ya hemos visto algo sobre ello, pero como algunas de las situaciones de crisis más comunes son las relacionadas con la alteración de la salud física, hay que considerar tal vez las enfermedades crónicas que hacen que la persona y su familia experimenten constantemente también situaciones de crisis. Es que la existencia de todas las personas está marcada por el enfrentamiento a situaciones que provocan pensamientos, sentimientos y reacciones que desequilibran su cotidianidad. Y van a provocar a las personas que lo experimentan que pierdan el control emocional para su manejo y por lo tanto la capacidad para plantear y generar soluciones. Pero lo que debemos tener presente es que la forma en que cada persona hace uso de los recursos individuales son significativos para enfrentarlo. Ello establecerá la diferencia en que esta situación se convierta en un proceso de evolución y crecimiento o de conflicto o deterioro. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.